Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es los niveles de comprensión lectora. Es interesante porque vas a poder entender la importancia que tiene la comprensión lectora y los niveles de comprensión lectora que existen para saber en qué nivel estás. El contenido de este video es el siguiente. Primero hablaremos sobre qué es la comprensión lectora, luego sobre los niveles de comprensión lectora. Después hablaremos sobre la comprensión literal, la inferencial, la crítica, la apreciativa y la creativa. Empecemos. La comprensión lectora, ¿qué es? Es un proceso mediante el cual el lector comprende y elabora un significado en su interacción con el texto. Entonces, entiende lo que está leyendo y, aparte de eso, elabora un significado para sí mismo. Este proceso lo realiza al confrontar los conocimientos que ya posee, es decir, todo el conocimiento que ya tengo, más lo que voy adquiriendo en el texto que estoy leyendo. Y con estas dos cosas voy a construir un nuevo conocimiento. Entonces, en resumen, sería algo así. La comprensión lectora toma lo que yo ya sé y le suma lo que consigo con el texto que estoy leyendo, los significados, los saberes nuevos, para poder construir de esa manera un nuevo conocimiento. ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora? Tenemos la comprensión literal, que es el primer nivel, luego la comprensión inferencial, después de eso la comprensión crítica, luego la comprensión apreciativa y finalmente la comprensión creativa. Por lo general, la mayoría de textos académicos toman a estas tres fases como las más importantes y las que más se enseñan. En realidad es así, en el colegio estas tres son las que más se enseñan o se tratan de practicar. Y estas dos como que son anexas, pero también son muy importantes ya que implican un nivel de comprensión aún más profundo. Empecemos con la comprensión literal. La comprensión literal implica reconocer y recordar los hechos tal como aparecen en la lectura. Por ejemplo, si en la lectura dice, había una niña que caminaba con botas rojas, y yo pregunto, ¿de qué color eran las botas de la niña? Y me dicen rojas, entonces ya tienen una comprensión literal, es decir, que han reconocido y recordado los hechos tal y cual aparecen. Es característico de los primeros años de escolaridad. En primero, segundo, tercer grado, cuando los chicos empiezan recién a leer, van a tener este tipo de comprensión. Y se explora mediante las preguntas ¿qué?, ¿cuál es?, ¿cómo es?, ¿dónde?, ¿quién?, ¿cómo se llama?, etc. Por ejemplo, en el cuento de la Caperucita Roja podemos preguntar ¿qué le llevaba la caperucita a la abuelita? ¿O cómo es el lobo? Entonces, estas preguntas me llevan a que el lector recuerde lo que ha leído y lo pueda expresar. Esta comprensión literal consiste en dos procesos: el acceso léxico y el análisis. El acceso léxico es por el cual se reconocen los patrones de escritura y los significados que van asociados a estos patrones de escritura se activan en la memoria de largo plazo, es decir, en el diccionario mental. Yo voy leyendo, por ejemplo, en el caso del cuento de la Caperucita, la niña un día se encontró con el lobo. Lobo. ¿Qué es un lobo? Yo recuerdo, voy a mi mente y recuerdo qué significa lobo y me hago la imagen mental de un lobo. El hecho de leer y saber lo que estoy leyendo, de qué se está tratando el texto, es el acceso léxico, ya que comprendo cada una de las palabras que voy leyendo y puedo hacer en mi mente una imagen mental. Y el análisis. El análisis consiste en combinar el significado de varias palabras en la relación apropiada, es decir, el significado de la oración y el significado del párrafo. Luego está la comprensión inferencial. Este es el segundo nivel.
Esta comprensión también es llamada interpretativa. Aquí el lector construye el significado del texto relacionándolo con sus experiencias personales, ¿ok? Y conocimientos previos. A partir de ello, formula conjeturas e hipótesis y saca conclusiones. Puede identificar el tipo de texto aquí, si es narrativo, si es argumentativo, si es explicativo. También puede identificar el propósito del texto y la estructura del texto. Las preguntas que nos ayudan a explorar este nivel son ¿por qué? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título? ¿Qué pasaría? ¿Qué conclusiones? Por ejemplo, ¿por qué el lobo se quería comer a Caperucita? Eso no necesariamente está en el texto, pero si tú te pones a pensar por qué alguien quiere comer algo o por qué yo quiero comer algo, yo podría decir porque tengo hambre. Entonces supongo que el lobo también tenía hambre. Esa es la comprensión inferencial, la comprensión interpretativa. Yo entiendo a partir de mi experiencia personal o de lo que yo sé a la historia. Aquí hay otro ejemplo. El gato usaba botas. Aquí usamos botas en invierno. ¿Será que era invierno también en esa ciudad? La comprensión inferencial consiste en 3 procesos: en la integración, en el resumen y en la elaboración. La integración es cuando la relación semántica no está explícita en el texto y se infiere para comprenderla. Por ejemplo, la gata quería atrapar a la paloma, pero ella logró escapar. En este caso, tenemos ella. Ella se puede referir a la gata, pero también se puede referir a la paloma. ¿Cómo sé que se refiere a la paloma? Porque después de ella viene logró escapar. ¿Quién logra escapar? Logra escapar el ser a quien se quiere atrapar. El que está escapando logra escapar. Entonces, ¿quién estaba escapando en este caso? La paloma. Así me doy cuenta que ella se refiere a la paloma y no a la gata. Luego tenemos el resumen. El resumen consiste en que el lector es capaz de producir una macroestructura del texto o un esquema mental del mismo. Y finalmente, la elaboración. La elaboración consiste en unir la información nueva a otra que ya resulta familiar, por lo que aumenta la probabilidad de transferencia. Por ejemplo, inferir el significado de la palabra por el contexto. Supongamos que yo leo: a mí me gustaba mucho comer guacamole y yo no sé lo que significa guacamole, pero por la oración infiero que es una comida. Ahora veamos el tercer nivel. El tercer nivel es el de la comprensión crítica. La comprensión crítica también es llamada evaluación apreciativa y en ella hay un dominio lector. La persona que es capaz de tener una comprensión crítica ya tiene dominio de la lectura comprensiva. Puede también valorar su relevancia o irrelevancia, la relevancia o irrelevancia del texto que está leyendo, por supuesto. El lector puede emitir juicios personales fundamentados en la lectura o en sus experiencias personales. Y puede discriminar los hechos de las opiniones. Las preguntas para explorar la comprensión crítica son: ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Cómo podrías calificar a tal personaje? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo debería reaccionar tal personaje? Etcétera. Y aquí tenemos un ejemplo. Aunque el relato es interesante, me parece que es poco creíble que hombres lobo y vampiros se unan para proteger a una sola persona. Aquí hay una comprensión crítica. Estoy dando mi opinión a partir de mis experiencias personales y de lo que sé. Finalmente vamos a ver la comprensión apreciativa y la comprensión creativa. La comprensión apreciativa es cuando hay un impacto emocional que el contenido del texto causa en el lector.
En este nivel existe una identificación con los personajes. Ya me identifico con los personajes, ya me identifico con los hechos de la lectura, así como también con la estética y el uso del lenguaje del autor. Es por eso que existen también muchas sagas de libros que continúan una misma historia y son muy populares porque los lectores ya se han identificado con la historia, se han identificado con el modo de narrar del autor, se han identificado con los personajes que aparecen ahí, tanto así que ya hay una conexión emocional. Este nivel es propio de los lectores consumados o expertos. Y las preguntas que usamos para explorar este nivel son: ¿qué emociones, qué te evoca, cómo te identificas, qué sentiste, cuándo o con qué personaje te identificas más? ¿Qué sentiste cuando Harry Potter se probó el sombrero? ¿Te emocionó? ¿Te causó miedo? ¿Qué fibras tocó en ti esa escena de ese libro? Y finalmente, la comprensión creativa. La comprensión creativa es cuando se puede elaborar nuevos textos a partir de la lectura. Estas creaciones se dan como resultado de una comprensión y reflexión profunda del texto, por supuesto, porque para tú poder elaborar un nuevo texto a partir de lo que has leído o de la obra de otro autor, tienes que haber entendido la historia, tienes que haber comprendido a los personajes, tienes que haberte identificado incluso con la manera de narrar del autor. Entonces hay una profunda comprensión y reflexión. Esto se da mucho en Wattpad, que es una aplicación en donde muchos lectores comentan y comparten sobre sus obras favoritas e incluso hacen nuevas partes de esas sagas e incluso elaboran nuevos textos a partir de un libro que han leído. Por ejemplo, Los Juegos del Hambre parte 4, parte 5, la historia de Katniss, qué pasó con Peeta y Katniss después, muchos textos a partir de los que ya han leído. A ver, ¿cómo podemos explorar esto? Elaborando una biografía de alguno de los personajes, modificando el final de una historia, escribiendo la continuación de la historia o transformando un cuento a una obra de teatro. Y bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo de dejarnos sus comentarios, que nos encanta leerlos. Y el día de hoy voy a saludar a algunos amigos que me han escrito. Primero voy a saludar a David Mello, a Madeleine Prada Gómez, a El Mundo de Norelis, a Brian Aro, a Silvia Patricia Rodríguez Romero, a todos ellos que me han acompañado en un estreno de la semana pasada. Muchas gracias, chicos, por darse tiempo de asistir a los estrenos y un abrazo muy fuerte para ustedes. También quiero saludar a Marcela Fabiana Pinardi, que dice que le sirvió el video. Muchas gracias, Marcela, por tu comentario y espero que te sigan sirviendo los videos de Te lo explico. También quiero saludar a Carlos Gimo, que me dice gracias, de nada, Carlos, y gracias por comentar. Después quiero saludar a Claudia Paola Centurión, que me dice: necesito saber cómo calcular divisiones con coma. Ya lo vamos a ver muy prontito, Claudia. Espero que tengas la paciencia para esperar, porque a veces me demoro un poquito para poner videos nuevos. Y finalmente a García Gómez Cristian Alexis, que dice: son las 10:30 y mi trabajo tiene que ver con esto. Ahora me quedó más claro, gracias. Me alegra mucho, Cristian, haberte ayudado y espero que sigas viniendo a Te lo explico por más videos. Y bueno, chicos, decidan tener un lindo, lindo, lindo día y nos vemos prontito. ¡Chao!